¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Estás bebiendo? Muy bien, Facu. Muy bien, Facu. No, no, tomando un poquito de agüita. ¿Cómo Agüita, bien. andás? Dicen que no se brinda con agua, pero podemos brindar por nuestro encuentro y mirándonos a Salute. los ojos. ¿Cómo estás, Diego? Tanto tiempo. Muy bien, Facu. ¿Vos? Bien, bien, acá contento de estar con vos. Escúchame, me gusta que te presentes. ¿Cómo te presentarías? Sé que tenés como muchos perfiles. Este, Bueno, me llamo Diego Tedeschi Loiza, soy escritor, comunicador, corrector profesional y de textos ajá, y activista LGBT+. bien. Y yo sé algo de vos, que empezaste allá, conociste a Carlos Jaure. ¿Tenés ganas de hacer un poquito de historia y contar cómo empezaste? ¿Formaste parte de esas míticas reuniones de la calle Paraná? ¿Qué recuerdo? Mira, Contanos un poquito algo de Carlos, de esa época. ¿Cómo llegaste mira, ahí? como primera cosa, este buzo era de Carlos. Me ¡Wow! lo, me lo- me lo puse especialmente para vos, para este día, era de Carlos Jauregui. Con ¡Wow! este grupo marchó en la cuarta marcha del orgullo, marchó con este buzo, Carlos. ¡Wow! ¿Y cómo llegó a Eh, vos? Cuando Carlos falleció, yo organicé un poco y limpié la oficina donde él tenía sus cosas y tenía en el placar un montón de ropa, porque sus últimas semanas él las pasó en Paraná. Y él vivía en realidad en Virrey Ceballos y Belgrano, que era donde teníamos la sede compartida Gays de C, donde yo estaba con él, y el grupo Nexo, que hacía la revista NX Periodismo Gay para Todos. Entonces, como Carlos estaba mejor y más cuidado en Paraná con César Siluti y Marcelo Ferreira, y los activistas que iban periódicamente al lugar, quedaron muchas cosas. Entonces, después de que falleció, yo mandé toda la ropa de Carlos al lavadero, serían como unas 5 o 6 bolsas, y después cuando las traje de nuevo, se las di todas a César y Marcelo y les dije que me iba a quedar con una remera de Gays de C y con este buzo y 2 remeras de Carlos, que ya las remeras pasaron a mejor vida, porque las No, usé mucho. claro. Pero el buzo lo guardé y lo uso cada tanto en alguna cuestión especial. Volviendo Buenísimo. a lo primero que me dijiste, mira, yo en realidad empecé a militar con Carlos cuando él me vio en un programa de televisión. Si bien nos conocíamos, yo estaba en el grupo Nexo y escribía en realidad en la revista NX. Él me vio en un programa de televisión para el que me habían invitado por una sugerencia de Marcelo Ferreira, el programa Sin Vueltas de Elías Salgado, un programa horrible, un talk show horrible donde nos boludearon a quienes estábamos ahí, que éramos Raúl Gala, un actor transformista, muy querido dentro de la comunidad, el abogado de Gays DC, Fabio Álvarez Esturao, alguna otra persona que ahora no recuerdo y yo. Y bueno, yo hablé muy poco, pero hablé muy poco. Yo era la primera vez que aparecí en un programa de televisión, estamos hablando de 1995, principios de 1995 creo que era, o fines del 94, no me acuerdo. Y Carlos, cuando llegué a casa, yo compartía, 95, porque yo compartía un domicilio con 2 compañeros del grupo Nexo, Oscar Vitereschi y Oscar Paniza, y me dicen, che, te llamó Carlos Jauregui, que te vio en el programa de televisión, quiere hablar con vos. Y yo dije, ay, Dios mío, me llamó el presidente de la Nación para decirme, pibe, te pido por favor que nunca más hables. Así que nada, yo estuve toda la tarde, como 2, 3 horas esperando el llamado de nuevo, y cuando me llamó de nuevo, el tipo se deshizo en elogios de que había visto por fin una cara nueva, alguien que hablaba de otra manera y qué sé yo. Yo hablé muy poco. Eh, y nada, y al poco tiempo me invitó a participar en Gay por los Derechos Civiles, que en ese momento la sede estaba en Paraná, 157, donde estaba la biblioteca y el archivo
GLTTV, que llevaba adelante César y Marcelo. Además, Marcelo integraba Gays DC. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo ya iba a Paraná. Ah, no, no, todavía no iba. Empecé a ir a Paraná a buscar información. Iba los miércoles a buscar información para una sección que teníamos en la revista que se llamaba Faxiu, parecido al Faxiu de Charlie García, donde poníamos solamente noticias internacionales que conseguía, que traducía generalmente Adolfo, el director de la revista, del inglés, de la Advocate o alguna otra revista estadounidense, y yo sostenía que teníamos que tener noticias propias también, cortitas, porque no éramos un medio periodístico. Empezábamos a trabajar en eso. Y, y, bueno, yo empecé a ir los miércoles y ahí es como que se afiló más la, el afecto por Marcelo, César y Carlos. Yo me traía información, estaba ahí si llamaba a alguien por algún tema. Y bueno, eso iba nutriendo el espacio ese de la revista que empezó a tener más noticias argentinas que importadas. Qué bueno, qué bueno. Pensaba dos cosas. Una, no sé si coincidís, pero vengo teniendo esta hipótesis que en algún punto nos beneficiaron esos medios amarillistas, como te acordás la revista Así, la revista Ahora, que venía con el diario Crónica, que en algún punto fueron pioneros. El primer suplemento que salió en un diario LGBT lo sacó Crónica, ¿no? Que era Orgullo. Y si bien en algún punto, qué sé yo, hacían una cosa medio amarillista, también nos daban un lugar, nos daban, digo, les daban un lugar. Yo era muy chiquito en esa época. Les daban un lugar, nos daban un lugar, cric, cric, y también había una cuestión que me parece a mí, visto quizás con los ojos de hoy, qué sé yo, este tipo, ay, ¿cómo se llama? Que también tenía un programa, Mauro Viale, ¿no? Me parecía, dentro de todo, yo que lo criticaba y qué sé yo, me parece que era bastante respetuoso, ¿viste? En esa famosa entrevista con Ilse Fuscova y otra gente, decirlo a la gente que participa, que dicen cosas patéticas, horrorosas, prejuiciosas, los para, hay una que hablan con los comisarios, dicen, no, comisario, pero los invitamos, aquí estaba Carlos, déjelo hablar a Carlos, él tiene algo que, viste, como que en algún punto parecía que estaba de nuestro lado, digamos, si lo pensamos en términos de binario, Mira, y del otro. ¿Cómo lo de, ves vos? ¿Cómo lo viviste vos? de eso te digo dos cosas. Uno, con respecto a las revistas, yo antes de empezar a militar compraba la revista Eroticón, que venía con un suplemento. La Eroticón creo que salía una vez por semana y una vez al mes salía un suplemento que hoy podríamos decir de la diversidad LGBT. Yo no me acuerdo el título que tenía. Y yo ahí descubrí que Homoeroticón. había circuito. ¿Cómo? Homoeroticón, creo que escribía Oscar Hermes Villordo, sí. Posiblemente era Pipo homoerótico, Látex, que era no me Pipo acuerdo el nombre. Chipolati, sí. Pero bueno, yo ahí aprendí y empecé a descubrir que había lugares LGBT, que había puntos de encuentro. Empecé a leer notas muy trascendentales sobre el VIH, de grupos que había en Estados Unidos que se juntaban en comunidades para comer mucho más sanamente, hacer yoga y proponer cosas que eran, digamos, imposibles de ver en nuestro país en ese entonces, ¿no? Y también compraba la Sex Humor, que también siempre aportaba un montón de información vinculada a lo nuestro. Así que esas dos revistas yo las solía comprar, sobre todo la Eroticón que venía con ese suplemento. Y con respecto a lo de Mauro Viale, fue un espacio muy importante porque Claro. Carlos, cuando volvió de Estados Unidos y de Francia, unos viajes que hizo, él sentía que, creo que Gays DC se focalizó por un lado, en los derechos civiles, ya que había otras organizaciones como la Vieja Cha, había aparecido Fundación Huespe, que trabajaban en el tema del VIH. Entonces, Sigla. Carlos se focalizó más, en Sigla, se focalizó más en los derechos civiles, porque a él, cuando falleció su pareja, Pablo Ascona, lo dejaron en la calle. Entonces, él sostenía que uno de los puntos era trabajar desde ahí. Y otro de los puntos era ir a los medios.
¿no? Claro, Un poco lo que hizo Charlie García o lo que hizo Moria Kazan. Yo siempre los tengo a ellos dos como dos personas íconas de poder difundir todo lo que hacen a través de la prensa y aprovechar eso. Y Carlos fue muy inteligente, encontró en Mauro Viale un gran espacio para hacerlo. Y además lo más interesante de todo es que cuando lo invitaban a Carlos, Carlos no iba solo, porque él decía que él no podía hablar por Ilse Fuscova, por las lesbianas, no podía hablar por las personas trans, no podía hablar inclusive de religión. Una de las personas que hablaba muy bien de religión era, que de parte creo que era teólogo en ese tema, era Rafael Freda, y Carlos y Rafael tenían un montón de cortocircuitos en lo general, pero cuando vos los veías a los dos en el programa, parecían hermanos, porque bueno, el tema era que tenía que haber una unidad. Y Carlos llevaba a las compañeras trans, llevaba a las compañeras travesti, lo llevaba al pastor Roberto González, que planteaba un montón de cuestiones vinculadas a lo religioso, cuando llevaba abogados, pero él decía que él no podía hablar por, él no podía ser la voz de las lesbianas ni la voz de las travestis, tenían que ir ellas a hablar, entonces siempre las llevaba, así como un día me llevó a mí a Corrientes para ir a un programa de televisión, nos fuimos el viernes, a la noche fue el programa y volvimos el sábado. mira qué loco. Y nada, yo no aparecí en el programa, estaba atrás, comiendo galletitas y tomando café, pero bueno, la experiencia tenía que ver con eso, ¿no? Con estar y con eh, mamar toda esa cuestión que un montón de personas como Carlos, César Ilse, después. César, Loana, eh, le daban trascendencia a nuestro movimiento, ¿no? ¿Qué fue lo que más aprendiste o algo que puedas compartir de toda esa época? Que me parece que vista a la distancia se nostalgiza un poco, ¿no? Es como, wow, qué bueno, porque eran los pioneros en todo, las primeras marchas, vos creo que estuviste en la segunda, tercera, por ahí, en la tercera. Todavía creo que había gente que iba con máscaras porque no querían en su trabajo se enteraran los familiares, motivos de despido, ¿no? De laburo por ser gay o travesti o lo que sea. Eh, Eran, me parece, tiempos muy duros, pero a la vez estaba todo por hacerse, como me dijo alguien, entonces estaba esa cosa, ¿no? Como podemos ver en la película Milk, ¿viste? Bueno, había mucho de eso. Yo, la primera marcha que fui, eh, a ver, la única persona visible en el grupo Nexo en ese momento, visible hablo para los medios, ¿no? Porque mis compañeros de Nexo eran todos gays, visibles, que su familia lo sabía. Pero la única persona que había aparecido o que aparecía por algún motivo siempre era yo, era joven, entonces, no tan joven, pero era joven. En ese entonces tener 27, 28 años era como hoy un pibe de 17, 18, ¿no? Era, allá no, en esa época no salías del closet y Claro, te hacías visible así masivamente a los 17, 18 años, era imposible en los claro, 90. Era más conflictivo, no era imposible. Hay compañeros que lo hicieron. claro. Eh, pero bueno, nosotros convenimos ir con pasamontañas a la primera marcha que asistí, que fue la tercera, el 28 de junio del 94, y fue un dato curioso, que ya que me hablabas de anécdota, es que estábamos esperando para salir y yo en realidad me puse la máscara, o sea, el pasamontaña, porque la idea era tener solidaridad con quienes no podían. Había mucha gente con máscaras, la mayoría tenían máscaras o caretas, y mis compañeros inclusive. Nosotros teníamos todos un cartel, cada uno teníamos un cartel con la tapa de las primeras revistas de Nexo, que habían salido desde septiembre hasta marzo. En ese momento la revista durante un año se llamó Nexo, después pasó a ser NX por un problema legal. Y estábamos con las pasamontañas y estaba pegadito al cabildo. En ese momento no había viste que ahora hay como un cerco entre Sí, la calle y el cabildo, no había sí, eso. Estaba mi papá parado ahí. mira, Y yo tuve, por un lado dije, bueno, me saco y lo saludo, y por otro lado yo dije, no, porque estoy acá acompañando a mis compañeros con el pasamontañas. Entonces, nada, hicimos 100 metros que empezó la marcha,
500 personas con una camionetita adelante, con un megáfono, no te cortaban toda la calle, cortábamos la mitad de Avenida de Mayo, bueno. Y cuando llegamos a Perú, los primeros 100 metros, yo decidí sacarme la máscara, el pasamontañas para siempre. A partir de ahí, decidí Wow, que qué nunca más bueno. iba a hacer eso. Y al poco tiempo, a los 2, 3 días, mi viejo me dice, ¿sabés que el otro día fui ahí, me acerqué hasta lo de la marcha, pensé que te iba a ver, porque mi viejo era asesor en el Consejo Deliberante, donde lo que ahora es la legislatura porteña. Ajá. Me dice, y yo le digo, sí, pa, yo te vi, pero no me acerqué por una cuestión de solidaridad y etcétera. Pero creo que también un poco me dio vergüenza que mi papá me viera. Vergüenza, no porque él no supiera, porque él ya sabía que yo era gay, pero esta cosa de, uy, y presentarle a la gente, ¿viste? Hoy Claro. veo las cosas desde otro lugar, pero en ese momento lo Bueno, pero veía es lo que vos desde decías ahí. antes, digo, era otra época y hasta, bueno, César Sigluti firmaba en la revista como César Vasari, mucha gente, hay una foto que estás vos creo que en el Teatro San Martín y no sé qué, y hay gente con máscaras dando conferencias. eh, Mirá, yo estuve el día que César, bueno, fue el día que se le rindió homenaje a Carlos al año el año, iba a decir, el día de su muerte, en las escalinatas de la Plaza Congreso, sobre la que da hacia la calle Rivadavia, no sí, la que da a Entre Ríos. sí. Eh, Se hizo un homenaje a Carlos, que fuimos con el auto, el coche fúnebre, Ujú. el cajón de él, y César ese día dijo, yo, César Basari, a partir de hoy soy César Siluti. Y ese día él hizo su salida del armario definitivo como militante, hablo, ¿no? No porque nadie supiera, su familia sabía que él era gay, y todo el mundo sabía, y él escribía los comunicados. Pero bueno, hasta ese momento también él tenía un trabajo bastante importante, vos investigaste sobre César, sabrás también, y tampoco podías visibilizarte así nomás, por más que en tu laburo supieran un montón de gente que vos eras gay o lo supusieran. Era un problema y en muchos lados te echaban, era la realidad, te echaban Claro. del trabajo cuando no te echaban de la familia, ¿no? Sí, sí, un montón de prejuicios, fantasías, este miedo de los profesores que contagien a los alumnos o los alumnos como si fuese una enfermedad la homosexualidad y aparte como si fuese una cuestión, viste, te toco o cuento que soy gay y vos vas a ser gay por osmos, un delirio, ¿no? Pero, y no hace mucho de esto, ¿no? Estamos hablando de 20 años atrás, un poco más, un poco menos. No me respondiste algo que hayas aprendido de esa época de militancia o activismo, algo en particular de Carlos Mira, yo, una de las cosas que aprendí, que siempre la repito, eh, que Carlos hablaba de identidad de género sin que eso existiera como concepto. Ujú, Carlos decía, yo se lo escuché en muchas oportunidades y en alguna charla que tuvimos, él decía, alguna charla, cuando digo alguna charla es ponerle los viernes en Paraná que se hacían comidas o alguna charla en la parte, en la oficina de atrás de la sede de Gays DC. Él decía, mira, si vos me decís que sos una mesa, o vos me decís que sos un vaso, o vos me decís que sos una mujer, pero yo te veo hombre, o vos me decís que sos la nube que está atrás del sol, ¿quién soy yo para decir que vos no sos eso? claro, Yo te tengo que respetar así como vos me decís que sos. claro. Bueno, a mí eso me quedó siempre. Yo eso lo repetí mucho hablando cuando alguien me decía ahí, pero vos te tenés que aceptar como vos sos, no importa lo que las personas digan de vos. Si vos sos afeminado, si vos te sentís mariquita y sos feliz, tenés que ser así. Eh, digamos, no tenés que caretear. A mí me costó mucho al principio, cuando empecé a salir, un tipo que soy relativamente varonil, jugando al fútbol con un grupo de amigos heteropaquis, machistas, que iba a la cancha. Empecé a ir a un pub que se llamaba Batch Bar en La calle Cabrera y Cabrera. Julián Álvarez. Y nada, yo me sentaba, en ese lugar me sentaba así, con las piernas cruzadas, a lo Charlie García, Fito Páez, ponía las manitos medias así, porque quería que interpretaran que yo era gay, como que ser gay
era eso, ¿no? Y ahí Claro, en Bach me empecé a deconstruir, a darme cuenta de que yo podía escuchar a Charly García, a Kiss, eh, y podía también sacar toda mi parte reprimida femenina que tenía, que siempre estuvo y que está, y que en ese momento yo la había siempre careteado para poder sobrevivir en los ámbitos en los que me movía hasta que me hice visible. claro. Entonces lo que yo aprendí un poco, sobre todo de Carlos, fue eso. Después aprendí esto de que las voces son de cada cual y yo no puedo hablar por un montón de gente. Por eso me molesta cuando a veces hay espacios donde pregonan la multiplicidad de identidades y orientaciones o de Y una diversidad. expresiones y en realidad siempre hablan los varones. Claro. El varón blanco cis gay. Sí, sí, Entonces, sí. yo hablo por las travestis, yo hablo por las lesbianas, no. Yo hablo por Claro. las personas no binarias, Le no. seguimos quitando las voces a las personas que, sí, que tienen que hablar por ellas mismas. Yo me acuerdo cuando iba a bailar a Búnker, también con una doble vida, porque me costó salir del closet, que había como un imaginario social. Ahora tenemos mucha información, por suerte me parece que crecimos mucho, se adelantaron muchas cuestiones, ¿no? Em, la cuestión de orientación de género, la orientación sexual e identidad de género, ahora la tenemos clara, ¿no? Pero en un momento yo me acuerdo que un chico me decía, no, porque si vos te asumís, a la vez que, cada vez que te vayas asumiendo más como gay, como puto, homosexual, vas a ir, después vas a hablar como mujer y después te vas a terminar vistiendo como mujer, como que había una cosa que ser gay era terminar siendo mujer, ¿no? Y entonces también por una cuestión de machismo internalizado había como miedo. Bueno, quiero ser gay, pero no quiero ser mujer. Pero si ser gay significa ser mujer. Bueno, un montón de rollos, ¿no? Y también por la psicología, te hablo un psicólogo, no entendido. Muchos psicoanalistas también eran, y siguen siendo muchos, muy machirulos, ¿viste? Atravesados por la heteronorma. Y es un bajón porque en vez de ayudarnos, nos hundieron en un montón de temas, ¿no? ¿Tenés alguna anécdota seguramente muchas, o algún recuerdo, no tiene por qué ser, de la noche de los viernes en Paraná? Mira, la noche de los viernes era Las míticas noches de Paraná. era una fiesta, sí, era una fiesta. En realidad se ponían dos mesas largas. eh, era un salón, no sé si conocés dónde está ahora Carlos Casa Jauregui, Sí, porque ahora sí, está sí, sí, Casa estuve en la Jauregui ahí, presentación del libro, sí. pero era un salón grande, se Por un ponían sillas o entrepiso. banquetas a los costados. Eh, Generalmente César preparaba unas mayonesas de ave o de, ¿cómo es la otra? O de arroz eh, o ensaladas rusas, y cada cual aportaba cosas, se iba a comprar bebida. Generalmente, a ver, yo empecé a ir los viernes, porque yo iba los miércoles y un miércoles no iban a estar, entonces yo ese día me dijeron, ¿podés venir el miércoles a la tarde? Yo iba a la siesta, ¿podés venir el viernes? Entonces fui el viernes, me fui quedando, yo me quedaba como hasta las 7 8 y nada, empezaba a caer gente. Entonces yo me quedaba porque empezaba a caer gente que yo conocía, compañeras de ATA, Loana, Nadia Chazú, Les Abogades, militantes, Javier Urcade Veló, Julio Talavera. Entonces, Jorge Horacio Raíces Montero, que era un psicólogo de la institución que venía con su pareja, eh, los pastores, Norberto, No Alejandro, me digas que ahí no había Roberto, diversidad, es la diversidad por excelencia, ¿no? De todo. y venía Ilse, y muchas viernes hacían actividades, qué sé yo, yo ahí pude ver una vez todo un documental antropológico que trajo una mujer, que la trajo Ilse, que era sobre los bailes. Entonces te mostraban cómo los bailes, cómo los hombres bailaban en Hawái, más femenino que las mujeres, o el famoso documental de ay, ¿cómo se llama? De Wenders, el de África, que los hombres se pintan todo para levantarse a las mujeres, una tribu africana. Entonces, bueno, eh, yo me quedaba, si había una propuesta y si no, me iba quedando y bueno, en un momento decía, vamos a comer
y hacíamos vaquita para comprar bebidas y, y nos quedábamos y corría la música y bueno, y nada, yo Lindo. me divertía mucho, pero aprendía mucho. Yo disfruté mucho escuchando, porque bueno, ahí tenía gente muy, muy intelectual Claro. desde el punto de vista de sus opiniones y su experiencia. Alejandro Modarelli, Ilse Fuscova, Alejandra Sardá y muchas de las compañeras de Lesbianas a la Vista, el mismo Carlos, Mónica César, Santino. Marcelo. Mónica Santino no, porque Mónica estaba en la CHA En la chava. con Alejandro Salazar, y ellos, el grupo de la CHAN, tampoco venía Rafael Freda ni Eduardo Vázquez, que era su pareja entonces, a menos que hubiera una reunión puntual del movimiento, ellos no participaban estos grupos no participaban de ahí, pero participaban ex integrantes de la CHA y de Sigla que no tenían por ahí un lugar específico de militancia. Gustavo Pecoraro era uno de los que más estaba ahí. Ahí nos hicimos muy amigos con Gustavo. De hecho, bueno, con Gustavo, y en ese lugar después surge lo que llamamos entonces fútbol gay, Iba a que preguntar después eso, terminó acá la siendo pregunta, Deportistas obvio. Gay. Pero bueno, Fundador, los viernes, fundador pero, de Deportes pero de Gay, no, fundador de Deportes la DAG. Deportistas Argentinos Gay, la DAC. Pero nosotros yo disfrutaba muchísimo de ese lugar. Ahí conocí a Jorge Salesi, que fue el autor de un hermosísimo libro que se llama Médicos, Mariantes y Maricas, que acaba de ser reeditado, que habla sobre el higienismo en la Argentina, en la Buenos Aires, en realidad, de principios del siglo pasado, donde habla de compañeras travestis de la época cercanas al puerto y cómo, bueno, ese libro influenció, es un libro académico muy interesante. Yo lo tuve, el original, después lo doné a Nexo y hace poquito me compré el nuevo, porque parece que el nuevo todavía no lo empecé a leer, está como más ayornado a, a una lectura que pueda abarcar a mayor cantidad de gente, porque es un libro, el original es muy académico y era un libro para leer con mucha paz Sentado, y con mucha claro. tranquilidad. Parece que ahora está como más adaptado. Yo todavía no lo leí, lo compré hace poco, pero me fascinó cuando lo leí en su momento. Aprendí Diego, muchísimas ¿y vos cosas también desde este punto. tenías conciencia en ese momento de lo que estabas viviendo, que era como un momento histórico, las cosas que se estaban haciendo, gestando para que después se pudieran hacer, digamos, ¿no? O En vivías de realidad, otra manera? yo empecé a tener un poco de conciencia cuando en octubre del 95, hablando con Carlos, pensábamos no digo yo, porque digo, hablando con Carlos parece que yo y Carlos, hablando con Carlos con el grupo de gays por los derechos civiles Bueno, y igual con te Nexo, voy a porque hacer un paréntesis. Una vez hablando con, creo que era Marcelo Ferreira, me dijo que Carlos te consideraba amigo, que viste, a veces uno no sabe quiénes son amigos porque compartís espacios, espacios donde laburás, por ahí salen, pero no, no se llaman frecuentemente y pueden decir que somos buenos conocidos, nos queremos mucho. Bueno, él te consideraba amigo, por lo menos por lo que creo que me dijo Marcelo Ferreira o César. bueno, pero yo siempre decía que éramos compañeros y un día Pecoraro me dijo, él te consideraba amigo. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir, cuando cito algo de Carlos, digo amigo, pero antes yo no decía amigo, decía compañero. Claro. Pero bueno, hablando ahí, surgió la idea de hacer una serie de reuniones en un pub nuevo que se llamaba Tasmania, que estaba a la vuelta de Paraná, en la calle de Lepiane, en un pasaje estaba, que querían impulsar dos chicas lesbianas, que en ese momento no había bares por ese lugar, había un boliche ahí pegadito de lesbianas, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, muy conocido, y que de hecho Celeste Carballo lo llevó a Ron Good una noche, cuando los Rolling vinieron por primera vez a Argentina a bailar, y que para darle un espacio a ese lugar y que la gente lo empiece a conocer, decidimos hacer una serie de charlas, que fueron 7, eh, que hoy se las conoce como las charlas de Tasmania, donde salieron un montón de propuestas y entre ellas surgió la de hacer el primer encuentro nacional LG
TT en ese momento en la ciudad de Rosario, porque en alguna de esas charlas participaba Pedro Paradiso, que estaba en un grupo de Rosario Arcoíris, que fueron los que organizaron, tuvieron la logística de organización del primer encuentro en abril del 96. Y ahora Y vuelven bueno, estos ahí, encuentros. ¿cómo? Y ahora vuelve ese encuentro. Está Vuelve, programado. vuelve ahora en junio. Y esas charlas llevaron a eso, a generar un primer compromiso de movimiento. Ahí Marcelo Ferreira suele decir que él sintió que ahí empezaba a crecer un movimiento que se dio en realidad en Rosario el año siguiente. Y en esas charlas, por ejemplo, surgió la de crear el primer grupo de jóvenes gays y lesbianas en ese entonces, que se llamó después Construyendo Nuestra Sexualidad, porque teníamos mucho miedo de tener jóvenes en nuestras instituciones por esta cosa de que te tildaran de pederasta o pedófilos. Claro. Entonces, con apoyo de abogados y de psicólogos, auspiciamos que se crea este grupo y que sea autártico. Y otra de las cosas que surgió fue empezar a usar la palabra visibilidad, porque no teníamos una palabra acá, no queríamos usar salir del closet, porque era una palabra estadounidense, y acá no se usaba mucho lo de salir del placar y del armario. Y empezamos a usar la palabra visible, que por lo menos desde ese entonces se sigue usando, y me acuerdo que Flavio Rapizardi, que estaba en el grupo Eros de la Universidad de las Facultades Filosofía y Letras, tiró la idea de usar la palabra queer, porque también no teníamos una terminología para, por ejemplo, la marcha del orgullo o el encuentro, era LGTT, después LGTB, después, bueno, entonces él tiró esa propuesta, lo que pasa que acá queer era raro y nosotros no nos llamábamos raro, nos llamábamos puto, traba, torta. Entonces, se empezó a usar la palabra queer en determinados ámbitos y en determinados textos, pero no prendió en el resto de la militancia porque nadie se iba a autopercibir, hablamos del año 95-96, Claro, las como teorías queer queer. recién acababan de salir en el 91 con Teresa Labordi, era todo muy. Aparte del término, quizás no era muy propicio. Nos quedan 5 minutitos, quedan un montón de temas para hablar, la verdad que es sumamente interesante. En otro momento vamos a seguir porque me parece que hay muchas cosas para charlar, para recordar. Y estamos en el mes del orgullo. ¿Hay propuestas, hay actividades para hacer ahora? ¿Nos guardamos Mira, para noviembre? mira, sé que hay muchos grupos que hacen actividades, yo no estoy muy empapado de lo que hay. Yo todavía tampoco, ¿eh? Eh, Bueno, sé que este encuentro que vuelve va a estar el a encuentro este Rosario, de la diversidad del Rosario, eh, que ojalá sea una propuesta y un encuentro masivo y abarcativo de diferente pluralidad de voces, porque cuando hicimos el de Rosario vino todo el mundo, menos la Chanes entonces, quien estuvo en el primer encuentro de la charla de Tasmania, después no participó más y no vino a Rosario, pero en Rosario estuvieron todas las voces, inclusive apareció en ese momento la primera vez que hablábamos con una persona varón, hombre trans, que era en ese entonces Mauro Cabral, claro. que aparecía muy jovencito de Córdoba, todavía ni se hablaba de intersex ni de nada, pero bueno, él fue también alguien muy importante en ese entonces para activar sobre otras identidades que se propusieron en el encuentro, como la bisexualidad, que tampoco era moneda corriente. Así que no sé mucho de las Ah, no actividades importa, que no hay. importa, igual estamos en el mes. Mucho Yo pinkwashing cuando hay, también, ¿no? a- yo cuando hay participo. Si me gustan, las disfruto y siempre está bueno acompañar, sobre todo a las nuevas generaciones que están activando con propuestas que realmente a mí me encantan, como el grupo este de Zona Igualdad, que me parece que el año pasado me invitaron a una charla para el 28 de junio, que fue el 26 en realidad, ahí en la Greco, y fue una propuesta de arte y de poesía, y a mí me encantó haber participado. Brevemente, antes que se nos corte, ¿cómo fue la anécdota de fundar Deportes, la DAG, Deportes Argentinos Gays con la Pecoraro?
Mira, nosotros armamos en Fútbol Gay como una posibilidad de encontrarnos entre gays a jugar al fútbol. Eh, yo puse un aviso en la revista, esto despertó una convocatoria enorme de 30 personas aproximadamente en un mes. Ujú. En ese entonces surgió la posibilidad de ir a jugar a Ámsterdam, a los Gay Games, el año siguiente, y para poder conseguir sponsoreo y para poder conseguir un montón de propuestas que nos llevaran a conseguir materiales, indumentaria, viáticos, pasajes, nos constituimos como una asociación el 23 de febrero del 98 como deportistas argentinos gays, porque además no solo había fútbol, sino ya había tenis. Entonces, nos parecía que había que ampliar el juego de eso. Y bueno, a partir de ahí se disparó un viaje hermosísimo de experiencias que también nos dio mayor visibilidad y que hoy en día en todo el país y en varios lugares de Latinoamérica, gracias a eso que creamos, aquella semillita que plantamos, eh, Digo, despegó el fue, deporte en la diversidad. fue un golazo de media cancha, porque la cantidad de grupos de fútbol que hay ahora, no solamente en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en distintas partes, en Tierra del Fuego, a nivel mundial, bueno, los torneos internacionales, la verdad es que, y bueno, y después esto que se van armando equipos de vóley, equipos de hockey, ¿no? La integración. Te quiero regalar este libro, no lo tenés, el de César, y 24 años, no lo tenés, No es lo tengo. tuyo, agárralo. Todas Tengo este. reinas. ¡Ay, vos tenés ese! Todas reinas, me dijeron que era una frase muy de César, ¿no? Esta cuestión de horizontalizar el poder. No es que soy el rey, mis súbditos, somos todas reinas, ¿no? Todas Eh, Queen. Todas Queen, todas Queen. Habla un poco de la chat, de los movimientos, así que después arreglamos para que te lo lleves, te lo quiero regalar con mucho amor. Y bueno, y estoy muy Muchas contento, me gracias. parece que nos quedan un montón de temas para hablar, pero más o menos le estamos Cuando haciendo un quieras, poquito de, siempre disponible. buenísimo, de homenaje en realidad todos los días. Tenemos que estar orgullosos, no solamente el mes, pero bueno, Tal cual, tal aprovechamos cual. el mes. Es una buena excusa para encontrarnos y además contarle a la audiencia que vos y yo participamos haciendo deporte en Deportistas Argentinos Gay en los dos. Así que también Sí, está viajamos bueno y juntos a Estados Unidos. compartimos un hermoso viaje a Estados Unidos, Y además. tuvimos en la marcha del orgullo de Washington. También estuvimos en la marcha del orgullo de Haciendo que fue muy linda. Fue muy Haberla lindo. compartido Bueno, te con mando un vos y con abrazo todos súper grande, los Diego. Me compas. encantó y arreglamos para tomar Gracias. un cafecito y regalarte Dale. con mucho cariño el libro. Muchas gracias, Facu. Te A mando un beso vos. grande y orgullo y visibilidad.